No sabían lo que habían desatado. El Imperio Sarat controlaba 3 brazos de la galaxia. Nadie los desafiaba. Ni los Siltari, ni los Drekt, ni ninguna de las viejas potencias. Tenían flotas del tamaño de lunas. Quemaban mundos por diversión. Cuando se toparon con la Tierra, pensaron que sería otra conquista fácil. Estaban equivocados. Cuando su primera flota de exploración entró en el espacio de Sol, destruyeron las colonias de Europa sin previo aviso. 2.000 civiles murieron en minutos. Bombardearon Marte, convirtiendo las cúpulas en cráteres. Luego, alcanzaron la órbita de la Tierra. El capitán Aaron Riker se encontraba en la sala de guerra del Comando de Defensa de la Tierra cuando llegaron los primeros informes. Sus nudillos estaban blancos contra la consola. ¿Civiles?, preguntó con los dientes apretados. ¿Miles? ¿Ni siquiera están atacando objetivos militares? Están dando un ejemplo, dijo el oficial de inteligencia, con la voz temblorosa. ¿Un ejemplo? Los Sarat transmitieron su mensaje a través de todas las frecuencias humanas. Se reprodujo en cada estación, cada pantalla, incluso hackeó los canales militares. La voz alienígena era fría, gutural. No son dignos. Se arrodillarán o morirán. Su mundo pertenece al Imperio. Aaron vio las imágenes. Las colonias en llamas, las estaciones destrozadas, los cadáveres flotando en órbita. Apretó la mandíbula hasta que le dolió. No eran soldados. Eran familias, trabajadores, científicos. Desarmados, indefensos. El presidente convocó un consejo de guerra de emergencia. Los generales debatían la rendición. Los diplomáticos suplicaban negociaciones. Aaron Riker se puso en pie. Mataron a nuestra gente. Lo transmitieron por diversión. Su voz era baja, pero resonó por toda la sala. ¿Creen que quieren la paz? Quieren esclavos. Nos quieren muertos. Capitán, no podemos luchar contra ellos, dijo un general. Su tecnología. Aaron lo interrumpió. Lucharemos. Señaló la pantalla que mostraba la flota Sarat en órbita. ¿Quieren guerra?, gruñó Aaron, mirando directamente a la holocámara que transmitía al canal de emergencia de la Tierra. Entonces, enfréntense a la aniquilación. Lo transmitió en todas las frecuencias, en todos los canales, incluyendo los de los propios Sarat. Fue la chispa. En cuestión de horas, los sistemas de defensa ocultos de la Tierra abrieron fuego. Proyectiles cinéticos destrozaron al primer destructor alienígena. Misiles con ojivas nucleares salieron disparados de silos subterráneos. La primera nave de guerra Sarat se partió en la órbita baja, arrojando restos fundidos sobre el Pacífico. Riker tomó el mando de la primera flota personalmente. Su nave de guerra, la Venganza, despegó de los astilleros ocultos de Luna. 50 naves de guerra humanas la siguieron. No eran elegantes como las de los alienígenas, sino brutales, con un exceso de armamento y construidas para matar. «Quieren una guerra», dijo Riker a su tripulación mientras se preparaban para el primer ataque. Sus ojos ardían con una furia fría. «Les daremos una que nunca olvidarán». La batalla por la órbita de la Tierra comenzó esa noche. Las naves humanas lucharon como perros rabiosos. No tenían escudos de energía, así que llevaban un blindaje de 3 metros de espesor. No dependían de armas de energía. Disparaban proyectiles de tungsteno a velocidades relativistas. Los cruceros Sarat se hicieron añicos bajo el bombardeo. Los pilotos humanos estrellaban sus naves dañadas contra los portaaviones enemigos. Los marines abordaban naves alienígenas con escopetas y sopletes de plasma. La Venganza de Riker encabezaba el asalto. Sentado en su silla de mando, cada orden era nítida y precisa. Objetivo, su nave de mando. A la orden, capitán. El cañón de riel principal de la Venganza disparó. El proyectil atravesó el puente de la nave insignia alienígena, dejando una herida abierta que expulsó atmósfera y tripulación al espacio. Por primera vez, los Sarat dudaron. Sus guerras no solían ser así. Se suponía que la presa no debía defenderse. Se suponía que la presa no debía estar tan furiosa. Pero Aaron Riker no luchaba por territorio. No luchaba por diplomacia.
Luchaba por cada niño quemado en Europa, cada familia asesinada en Marte, cada hombre, mujer y niño inocente que habían masacrado sin remordimiento. Y no se detendría. No hasta que el propio imperio fuera cenizas. La batalla se prolongó durante horas. El espacio sobre la Tierra se había convertido en un cementerio. Cascos destrozados, cuerpos a la deriva, campos de escombros al rojo vivo por los impactos de los cañones de riel. Las naves humanas, aunque superadas en número, lucharon como lobos acorralados. Sin retirada, sin rendición. En el corazón de la batalla, la venganza se abría paso a través del caos. Aaron Riker se mantenía erguido en el puente de mando, su rostro iluminado por las parpadeantes pantallas tácticas. Sus ojos eran agudos, pero oscurecidos por algo más profundo. Una furia fría. Informe, ladró. 5 cruceros enemigos caídos, 3 más inutilizados. Hemos perdido 6 fragatas y 2 destructores, respondió su segundo al mando, el comandante Briggs. Mantenemos la órbita, por ahora, dijo Briggs en voz baja. Pero están trayendo refuerzos. Una segunda flota viene en camino desde el sistema exterior. La mandíbula de Riker se tensó. Sabía que esto no terminaría aquí. El imperio no aceptaría un punto muerto. Escalarían la situación. Quemarían la tierra si fuera necesario. Bien, pensó Riker. Que vengan. Abrió un canal para toda la flota. Su voz resonó en cada nave humana. Aquí el capitán Riker. Han luchado como leyendas, pero esto no ha terminado. Traerán más. Creen que nos quebraremos. Hizo una pausa. No lo haremos. Simple. Sin largos discursos. Sus hombres no los necesitaban. Sabían por qué luchaban. Habían visto las colonias en llamas, los civiles masacrados. Eso era suficiente. En el espacio profundo, la segunda flota Sarat saltó al sistema exterior. Más de 100 naves, portaaviones pesados, plataformas de asedio, acorazados erizados de armas. Su almirante, el alto señor Bejakar, ya estaba preparando las trayectorias de bombardeo para la Tierra. Cristalizaremos su mundo, siseó Bejakar a sus oficiales. Esas primitivas criaturas se atreven a desafiarnos. Verán sus ciudades arder desde la órbita. Pero mientras avanzaban hacia la Tierra, algo inesperado sucedió. Las fuerzas humanas no esperaron. Puestos de escucha en el espacio profundo detectaron los movimientos de la flota en minutos. Riker actuó rápido. Demasiado rápido para que los Arat pudieran reaccionar. Desplieguen a los cazadores, ordenó. En el cinturón de asteroides, ocultas entre rocas y escombros, las fragatas furtivas humanas se activaron. Eran pequeñas, rápidas, diseñadas no para la defensa, sino para la emboscada. Docenas de ellas se lanzaron hacia la flota alienígena que avanzaba, pegadas a las sombras térmicas de los asteroides, en silencio total. En el silencio del espacio, la primera trampa se activó. Un enorme portaaviones Arat, el trono de sangre, lideraba la vanguardia. Sus escoltas se desplegaron, pero no lo suficiente. Un enjambre de fragatas furtivas humanas se abrió paso por sus flancos, desatando andanadas de torpedos nucleares. Las primeras explosiones florecieron como estrellas en miniatura. Los escudos del trono de sangre fallaron bajo el bombardeo. Las placas del casco se desprendieron. La atmósfera se escapó en ráfagas de fuego. La tripulación del puente gritó mientras la nave se partía. A bordo de su propio acorazado, Bejakar gruñó de furia. Simios primitivos usando armas tan crudas, pero efectivas, malditamente efectivas. Ordenó a la flota que cerrara la formación. Pero ya era demasiado tarde para detener el impulso. Las fuerzas humanas, más pequeñas pero más rápidas, los hostigaban a cada paso. Golpear y desaparecer, matar y desvanecerse. Mientras tanto, en la órbita de la Tierra, Riker se preparaba para la siguiente fase. Con el tiempo lograrán pasar, advirtió Briggs. Son demasiados. Entonces les llevaremos la lucha a ellos, dijo Riker. Briggs parpadeó. ¿Qué quieres decir? No voy a esperar a que quemen la Tierra, gruñó Riker. Atacaremos sus líneas de suministro. Destruiremos sus relés de salto.
Los obligaremos a luchar en nuestros términos. Dio las órdenes. Grupos de asalto de largo alcance se separaron de la órbita terrestre. Naves rápidas y contundentes, destructores de ataque, cruceros de incursión, cañoneras, saltaron fuera del sistema. Su objetivo, la base logística avanzada de la flota Sarat en Saturno. Cuando la fuerza de ataque humana saltó a la órbita de Saturno, encontraron a su presa, un enorme depósito de combustible alienígena defendido por torretas automáticas y una tripulación mínima de escoltas ligeros. El Comodoro Ale lideró el ataque. Sin cuartel, transmitió. Esos bastardos masacraron a civiles. No obtendrán nada de nosotros. Las naves de guerra humanas se lanzaron al ataque. Los cañones de riel destrozaron los silos de combustible. Bolas de fuego nuclear estallaron, iluminando los anillos de Saturno con una luz carmesí. Las naves de defensa alienígenas se apresuraron a responder. Demasiado tarde. La fuerza de ataque humana las aplastó, dejando restos que caían en picado hacia las tormentas del gigante gaseoso. De vuelta en la Tierra, Riker observaba cómo llegaban los informes de éxito. Una sombría sonrisa asomó a sus labios. Eso los ralentizará. Briggs asintió. Pero ahora estarán furiosos. Bien, dijo Riker fríamente. Que vengan ciegos de ira. Así es como cometen errores. Pero incluso mientras las victorias se acumulaban, las defensas de la Tierra estaban al límite. Las pérdidas también aumentaban. Demasiadas naves dañadas, demasiados pilotos muertos. Y los Sarat no habían terminado. La maltrecha flota de Bejakar se reagrupó más allá de la Luna. Los refuerzos desde las profundidades del espacio del Imperio tardarían semanas, pero él no pensaba esperar. Quería la Tierra quemada ahora, antes de que los humanos pudieran reunir más fuerza. Lancen las naves de asedio, ordenó. Enormes plataformas alienígenas, armadas con armas de bombardeo planetario, avanzaron hacia la órbita de la Tierra. Si alcanzaban la posición de disparo, las ciudades morirían. Millones de personas. Riker las vio acercarse en la pantalla táctica. No había duda en sus ojos, solo una sombría determinación. Preparen todas las fuerzas restantes, dijo. Los detendremos aquí, sin importar el costo. Briggs tragó saliva. Si perdemos este enfrentamiento. No lo haremos, la voz de Riker era firme. Abrió otro canal para toda la flota. Aquí Riker. El enemigo está lanzando su ofensiva. Saben lo que está en juego. Han visto lo que le hacen a los mundos indefensos. Una pausa, y luego, con un fuego silencioso, no somos indefensos. No somos una presa. Hoy les mostraremos lo que significa cruzarse con la humanidad. La batalla final por la órbita de la Tierra comenzó. Las naves humanas se lanzaron al encuentro de las plataformas de asedio alienígenas. Combate a corta distancia en un vacío atestado de escombros. Ráfagas de cañones de riel a quemarropa. Acciones de abordaje. Ataques kamikaze. La venganza de Riker lideraba la carga. Sus cañones de riel atravesaron el núcleo de la primera plataforma de asedio. Una reacción en cadena destrozó la estructura en una explosión cegadora. Pero más plataformas seguían avanzando. Destructores alienígenas flanqueaban las líneas humanas, disparando lanzas de plasma que cortaban el acero y la carne por igual. Las naves humanas caían. Pero luchaban hasta el final. Fragatas inutilizadas embestían a naves enemigas. Pilotos moribundos activaban la autodestrucción en el corazón de las formaciones Sarat. En el puente de la venganza, las alarmas sonaban. Un rayo de plasma había chamuscado el casco de babor. Había incendios en 2 compartimentos. Control de daños informa de múltiples brechas. Gritó Briggs. Sigan disparando, ordenó Riker. Mantenemos esta línea. Su tripulación obedeció. No porque le temieran, sino porque creían en él. Ya lo habían seguido a través del infierno. Lo seguirían de nuevo. En el caos, un acorazado Sarat, el perforanoches, se abrió paso hacia el rango de tiro de la Tierra. Su arma principal se cargaba, apuntando a Nueva York. Si disparaba, millones morirían. Riker vio la amenaza al instante. Su maltrecha nave no podía enfrentarla sola,
pero no dudó. Timón, ordenó. Potencia máxima. Rumbo de colisión. Briggs lo miró fijamente. ¿Pretende embestirlo? Sí. Los ojos de Riker eran de hielo. Esa nave no disparará. La Venganza se lanzó hacia adelante, con los motores rugiendo. La tripulación se preparó para la carga final. El capitán del acorazado Sarat vio la amenaza y abrió fuego. Ráfagas de plasma destrozaron el casco de la Venganza. La nave humana ardía, perdiendo atmósfera. Pero seguía avanzando. Al borde de la muerte, Riker transmitió un último mensaje, no a su tripulación, no a la Tierra, sino directamente al almirante Sarat. El canal se abrió. El rostro engreído del alienígena apareció. Riker se inclinó hacia adelante, con la cara manchada de sangre y los ojos llameantes. ¿Querían guerra? Graznó. Entonces, enfrentense a la aniquilación. Y entonces, la Venganza se estrelló contra el acorazado Sarat. La explosión resultante iluminó el vacío como un nuevo sol. Ambas naves desaparecieron en una tormenta de fuego y escombros. La flota humana, al ver el sacrificio de su capitán, luchó con renovada furia. Una por una, las plataformas de asedio restantes cayeron. La flota Sarat, sin líder y ensangrentada, comenzó a retirarse. La humanidad había mantenido la línea. Apenas, pero la habían mantenido. En la Tierra, los maltrechos supervivientes observaban los restos en llamas flotando en el cielo. El capitán Aaron Riker ya no estaba. Pero su mensaje permanecía, grabado en cada corazón humano. La humanidad ya no era una presa, y la guerra estaba lejos de terminar. Los escombros de la batalla aún flotaban en la órbita de la Tierra, un cementerio de acero y sangre. Fragmentos de cascos carbonizados se deslizaban en silencio junto al paisaje lunar destrozado de luna. Los incendios en la superficie de la Tierra apenas se habían enfriado, pero el planeta había sobrevivido. Apenas. En el búnker de mando bajo Nueva Washington, los capitanes de flotas supervivientes se reunieron en un sombrío silencio. Muchos estaban heridos, ensangrentados, todavía con sus trajes de combate rotos. Habían venido directamente de los restos de sus naves. Nadie se sentó en la silla de Riker. Permanecía vacía, con un brazalete negro colgando de su respaldo. Su sacrificio ya era conocido, transmitido por toda la Tierra, susurrado en cada canal militar restante. El general Eric, comandante de la defensa de la Tierra, estaba a la cabeza de la mesa. Un viejo soldado, de hombros anchos y ojos agudos a pesar de la quemadura reciente en su mejilla. La flota Sarat está rota, por ahora, dijo, pero no podemos confundir esto con una victoria. Una pantalla holográfica cobró vida. Datos de inteligencia del espacio profundo mostraban nuevos movimientos enemigos. Los refuerzos están en camino. El alto mando Sarat ha declarado una cruzada de purificación total. Flotas de sectores enteros se están movilizando. Cientos de naves. Un murmullo bajo recorrió la sala. No se detendrán hasta que la Tierra sea cenizas, continuó Eric. Tenemos semanas, como mucho, antes de que lleguen con toda su fuerza. El comodoro Ale se inclinó hacia adelante. Deberíamos evacuar a las poblaciones civiles clave. Ocultarnos. Librar una guerra de guerrillas. No, dijo Eric. No abandonaremos la Tierra. Riker no murió para que huyéramos. Ante eso, todos los hombres en la sala se enderezaron. Nadie discutió. El nombre de Riker ahora tenía un peso más allá de cualquier rango. Pero la verdad era sombría. La flota de la Tierra estaba destrozada. De 72 naves de guerra, solo 19 seguían operativas, muchas de ellas dañadas. Las defensas orbitales estaban inutilizadas, y las reservas de munición, peligrosamente bajas. Eric lo sabía. Había luchado en demasiadas guerras como para aferrarse a falsas esperanzas. Se volvió hacia el único hombre que aún podría cambiar el rumbo. El comandante Briggs, el segundo al mando de la difunta Venganza, levantó la vista, con los ojos vacíos por la pérdida, pero firmes. Usted sirvió bajo las órdenes de Riker. Sabe cómo pensaba. Si vamos a sobrevivir, necesito esa mentalidad ahora. Briggs no dudó.
Les llevaremos la lucha a ellos. Algunos oficiales se tensaron. ¿Con qué naves?, preguntó uno con amargura. Briggs habló con una certeza de hierro. No solo naves. Armas. Riker tenía un plan de contingencia. El proyecto Lanza Negra. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Eric. ¿Se lo contó? Briggs asintió. Antes del asalto final. La sala quedó en silencio. El proyecto Lanza Negra era una iniciativa clasificada, una que incluso muchos almirantes apenas conocían. Explíquese, indicó Eric. Briggs activó un segundo holograma. Apareció una serie de instalaciones en el espacio profundo. Estaciones de investigación secretas más allá de Neptuno, consideradas abandonadas durante mucho tiempo. No están abandonadas. Lanza Negra fue una idea de Riker. Un programa para desarrollar armas de primer ataque capaces de paralizar un imperio. Activó otra pantalla. Torpedos avanzados. Cañones de riel experimentales, ojivas furtivas diseñadas para eludir incluso los escudos de los acorazados Arat. Si podemos recuperar estos activos, podemos atacar antes de que lleguen sus refuerzos. ¿Atacar dónde?, preguntó el comodoro Ale. Briggs respondió sin dudarlo. El mundo natal de los Arat. La sala estalló. Gritos, objeciones, acusaciones de locura. Está hablando de atacar el corazón de un imperio. Tomarán represalias 1000 veces peores. Es un suicidio. Briggs esperó. Luego, cuando el ruido cesó, habló con voz fría y clara. Ya planean aniquilar la Tierra. ¿Qué perdemos si atacamos primero? Silencio. Y entonces Eric habló. Tiene razón. En cuestión de horas, el Consejo se había comprometido. La misión seguiría adelante, pero no sería una gran armada. La humanidad ya no tenía tal flota. Sería una daga en la oscuridad. Los preparativos comenzaron de inmediato. Las naves supervivientes fueron reacondicionadas para incursiones furtivas. Las reservas de munición fueron canibalizadas. Se seleccionaron equipos de asalto de élite. Briggs recibió el mando de campo, ascendido a capitán, heredando el rango y el manto de Riker. Lideraría la misión personalmente. En los hangares de la estación oculta Atlas, bajo el Pacífico, Briggs se paró frente a los hombres que había elegido. Eran un grupo rudo. Veteranos curtidos, marines con cicatrices, tripulaciones navales supervivientes. Aquí no había uniformes, solo armaduras de combate y armas. Todos saben por qué están aquí, dijo Briggs, su voz resonando por la cámara. Los Arat masacraron a nuestra gente. Creen que nos han quebrado. Creen que la tierra es suya. Miró a cada hombre a los ojos. Se equivocan. Una pausa. Atacaremos su corazón. Enviaremos un mensaje que no podrán ignorar. La humanidad no se arrodilla. El grupo de trabajo, con nombre en clave Colmillo de Hierro, despegó en sigilo total. 5 naves, 2 fragatas, 2 destructores y un único crucero furtivo prototipo, la Lanza Sombría, que transportaba las cargas útiles de Lanza Negra. Briggs comandaba desde el puente de la Lanza Sombría. La nave era elegante, de casco negro, erizada de armas experimentales. A su lado estaba el teniente Vale, un ex capitán de marines convertido en oficial de operaciones especiales. De ojos fríos, despiadado, perfecto para esta misión. Rumbo fijado, informó Vale. Sarat prime en 7 días a máxima potencia. Bien. Briggs se inclinó hacia adelante. Sin errores, sin piedad. Mientras el grupo de trabajo surcaba los oscuros confines del espacio, llegaban informes de inteligencia. La maquinaria de guerra Sarat se movía. Sectores enteros reclutados, millones de esclavos alistados, naves de guerra concentrándose en puntos de reunión. La humanidad había hecho sangrar al imperio. Y ahora el imperio más temido de la galaxia se preparaba para ahogarlos en fuego. Pero no estaban preparados para esto. Nadie lo estaba. 7 días después, Colmillo de Hierro emergió de un salto profundo en las afueras del sistema natal Sarat. Ante ellos se encontraba Sarat Prime, un mundo volcánico e hinchado, orbitado por enormes astilleros, estaciones de defensa y un extenso complejo capital.
Miles de millones vivían y gobernaban allí. Vale exhaló lentamente. Objetivo a la vista. Los ojos de Briggs eran duros. Armen la lanza negra. El arma era monstruosa. Una ojiva cinética de múltiples etapas capaz de atravesar escudos planetarios y la corteza misma. Diseñada no solo para matar, sino para enviar un mensaje de aniquilación. ¿Fijando objetivo?, preguntó Vale. Briggs no dudó. El complejo del trono imperial. Le cortaremos la cabeza a la serpiente. La lanza sombría se deslizó a través de las defensas exteriores, evadiendo patrullas con motores silenciosos y sistemas de camuflaje. Las horas pasaron lentamente mientras la tripulación contenía la respiración, con cada sensor al límite. Finalmente, posición de disparo. Blanco fijado, susurró Vale. Briggs miró la pantalla holográfica, el corazón de un imperio bajo su mira. Recordó la voz de Riker. ¿Quieren guerra? Entonces enfréntense a la aniquilación. Y dio la orden. Fuego. La lanza negra fue lanzada. Una lanza de muerte se precipitó hacia Sarat Prime, acelerando a una velocidad casi relativista. Las defensas automáticas intentaron interceptarla. Demasiado lentas. La ojiva impactó en el complejo del trono en la capital del planeta. Una singularidad de fuerza cinética atravesó los escudos, la superestructura, la roca madre. En segundos, toda la ciudad capital desapareció, vaporizada. Un cráter del tamaño de un continente ardía en su lugar. Detonaciones secundarias se extendieron por todo el planeta. Las redes eléctricas fallaron. Las estaciones orbitales entraron en pánico. El mando de la flota quedó en silencio. Sarat Prime, el corazón intocable del imperio, ardía. A bordo de la lanza sombría, Briggs observaba en silencio. Vale exhaló, con los ojos muy abiertos. Lo hicimos. No, dijo Briggs fríamente. Lo empezamos. Las alarmas sonaron. Las flotas de defensa Sarat se estaban movilizando. Miles de naves pronto inundarían el sistema. Briggs se volvió hacia su tripulación. Protocolos de salto listos. Vale asintió. Coordenadas fijadas para el punto de retirada. Briggs dio la orden final. Ejecuten. Momentos después, Colmillo de Hierro desapareció en un salto profundo, dejando un imperio destrozado a su paso. Por toda la galaxia, el mensaje se extendió como la pólvora. La Tierra había golpeado primero. La humanidad había quemado el corazón del imperio. Y por primera vez en 10.000 años, los Sarat conocieron el miedo. Pero Briggs sabía la verdad. Esto era solo el principio. La verdadera guerra estaba por llegar. Una guerra como ninguna que la galaxia hubiera visto. Y él la lucharía en nombre de Riker, en nombre de la humanidad. Hasta el amargo final. La galaxia ardía con un nuevo propósito. El corazón del imperio Sarat había sido perforado. Su capital, convertida en un cráter. Su liderazgo, decapitado. Miles de millones de muertos. Y el imperio no perdonaba. A través de sus sectores, se declaró una guerra de pureza. Cada flota Sarat, cada regimiento de esclavos reclutados, cada máquina de guerra se puso en movimiento. Su nuevo objetivo era simple, la aniquilación de la humanidad. En el espacio profundo, a bordo del maltrecho crucero furtivo Lanza Sombría, Briggs miraba los informes de inteligencia con ojos fríos. El precio de su ataque había sido alto, pero había valido la pena. Riker no habría hecho menos. Aún así, las probabilidades eran peores que sombrías. Vale entró en el puente, con la armadura rosada y los ojos agudos. Hemos recibido confirmación, dijo. Flota Sarat concentrándose en 3 sectores. Despliegue estimado, más de 500 naves de guerra, múltiples grupos de acorazados. La mandíbula de Briggs se apretó. ¿Tiempo? 4 semanas, quizás menos si fuerzan sus motores. Briggs se cruzó de brazos. ¿Y las defensas de la Tierra? Vale no respondió de inmediato. Esa fue respuesta suficiente. La maltrecha flota de la Tierra se apresuraba a reconstruirse. Los astilleros funcionaban las 24 horas del día reacondicionando naves dañadas. Nuevas armas, derivados de la Lanza Negra, se estaban ensamblando en secreto.
Pero no había tiempo suficiente. Ni de lejos. De vuelta en la Tierra, en las salas de guerra del Comando Atlas, el general Erric revisaba las mismas sombrías proyecciones. Su estado mayor parecía agotado, ojos insomnes, rostros pálidos, pero nadie se había quebrado. No podían permitírselo. Necesitamos más tiempo, dijo un almirante. Necesitamos aliados. ¿Quiénes? Espetó Erric. Los Iltari se esconden tras sus pactos de neutralidad. Los Drekt están demasiado ocupados vigilando sus propias fronteras. Nadie se enfrentará al Imperio. Un sombrío silencio. Nadie excepto nosotros, dijo Erric. Pero no toda la esperanza estaba perdida. El ataque a Sarat Prime había sembrado el caos en la cadena de mando del Imperio. Muchos gobernadores se negaban a obedecer las órdenes de la flota. Señores de la guerra sectoriales luchaban por el poder. El Imperio se desangraba y, por primera vez en milenios, estaba dividido. Si podían explotar ese caos, la humanidad podría sobrevivir. 3 días después del ataque de Colmillo de Hierro, Briggs y su grupo de trabajo regresaron al espacio terrestre. Las maltrechas naves furtivas se deslizaron entre las defensas orbitales sembradas de escombros y atracaron en la estación Atlas. Briggs apenas salió de la descontaminación cuando Erric lo convocó. En la cámara del alto mando, Erric lo enfrentó con el respeto de un soldado. Hizo lo que muchos creían imposible, dijo el general. Nos dio una oportunidad de luchar. La voz de Briggs era fría. Una oportunidad no es una victoria, señor. Pero es algo. Erric activó un mapa estelar que mostraba los nuevos despliegues de la flota Sarat. Vienen con fuerza, pero sus flancos están expuestos. Los sectores fronterizos cerca de los Drekt y los sindicatos Orbat están en caos. Los señores de la guerra se están destrozando entre ellos. Los ojos de Briggs se entrecerraron. Objetivos de oportunidad. Exactamente. Erric se acercó más. Necesitamos ganar tiempo. Semanas, al menos. Quiero que lidere incursiones profundas en sus sectores fracturados. Interrumpa las líneas de suministro. Oblíguelos a desviar naves. Una pausa. Y si surge la oportunidad, reclute aliados. Cualquiera lo suficientemente desesperado como para unirse a nosotros. Briggs asintió bruscamente. Entendido. La misión era clara, desangrar al enemigo. En 2 días, se formó un nuevo grupo de ataque, llamado Lanza Fantasma. 6 naves, rápidas, ágiles, brutales, veteranas de la primera batalla. Todos voluntarios. Despegaron en sigilo total, trazando un rumbo directo hacia el fracturado espacio fronterizo Sarat. El primer objetivo fueron los astilleros de Gorat, un centro crítico de combustible y reparación ahora disputado por señores de la guerra Sarat rivales. Lanza Fantasma atacó como un bisturí. Al amparo de las flotas de señores de la guerra enfrentadas, saboteadores humanos se infiltraron en la estación. Explosivos destriparon los reactores del núcleo. Los astilleros estallaron en una cadena de fuego que iluminó el sector durante horas. La escasez de combustible se extendió por 3 flotas Sarat. Varias se vieron obligadas a retrasar su avance hacia Sol. Pero el éxito engendró peligro. El brazo de inteligencia del Imperio, la temida Orden Carnati, estaba rastreando las incursiones humanas. Pronto, surgió una nueva amenaza, los escuadrones Colmillo Negro. Cazadores asesinos de élite Sarat diseñados con un solo propósito: eliminar a los grupos de ataque humanos. Rápidos, con capacidad furtiva, despiadados. En la fría oscuridad cerca de la falla de Caos, Lanza Fantasma se topó de frente con una emboscada de Colmillo Negro. Las alarmas sonaron a bordo de la lanza sombría. Múltiples contactos acercándose rápido. Gritó Vale. Puestos de combate. Ordenó Briggs. La lucha fue brutal. Las naves de Colmillo Negro atacaron desde todos los ángulos. Lanzas de plasma cortaron profundamente el espectro, uno de los destructores humanos. El comandante Alberson, el capitán del espectro, transmitió un último mensaje: díganle a Briggs que no huimos. Y no lo hizo. El espectro embistió de frente a un crucero de Colmillo Negro. Ambas naves fueron aniquiladas en una nova de fuego.
Las manos de Briggs eran puños en el reposabrazos. Su voz era de acero. Terminaremos con esto. Los cañones de riel de la lanza sombría cantaron, destrozando otras 2 naves enemigas. Los marines repelieron un intento de abordaje con una eficiencia brutal. Después de 1 hora de combate infernal, Lanza Fantasma emergió maltrecha pero viva. 3 naves perdidas, pero el enemigo, repelido. Tras la batalla, Briggs se enfrentó a su tripulación superviviente. Lucharon como guerreros, dijo en voz baja. Pero esto fue una advertencia. El enemigo se está adaptando. Miró a cada hombre y mujer a los ojos. Vendrán más fuerte, más rápido. Debemos ser aún más agudos. Y lo fueron. En las semanas siguientes, Lanza Fantasma golpeó objetivo tras objetivo. Relés de comunicación, depósitos de combustible, puntos de concentración de flotas. Cada incursión obligaba al alto mando Sarat a desviar más fuerzas de la invasión de Sol. Briggs se movía como un fantasma a través de sus sectores, siempre atacando donde menos se lo esperaban. La leyenda de la lanza sombría creció, pero el costo aumentó. Cada misión desangraba más al grupo de ataque. Menos naves regresaban cada vez. Briggs enterró a demasiados hombres buenos en la fría oscuridad. Vale decía poco, pero el fuego en sus ojos solo se endurecía. Vería el final de esta guerra o moriría en el intento. Entonces, en las maltrechas ruinas de la falla de Kilos, Lanza Fantasma interceptó una transmisión que cambiaría el curso de la guerra. Una súplica desesperada de un noble Sarat, Lord Cares, líder de una facción disidente ahora perseguida por el núcleo del Imperio. No somos tontos. El Imperio se está muriendo. No arderé por la arrogancia del Alto Señor. Ofrezco una alianza. Como prueba de buena fe, datos de movimiento de flotas, códigos de mando y acceso a depósitos de suministros en el espacio profundo. Era una apuesta, una trampa, posiblemente, pero era la primera oferta de cooperación que la humanidad había visto. Briggs llevó la transmisión al general Enrique en persona. Está desesperado, dijo Briggs. Pero si dice la verdad, esto podría paralizar su invasión. Enrique lo consideró, luego asintió. Proceda, pero tenga cuidado. Así comenzó la misión más peligrosa hasta la fecha. Briggs y Vale liderarían un convoy encubierto en las profundidades del espacio Sarat para encontrarse con este Lord renegado cara a cara. Sin respaldo, sin garantías, solo acero, voluntad y el crudo impulso de mantener viva a la humanidad. Mientras se preparaban para partir, Vale miró a Briggs. Hemos estado caminando sobre el filo de una navaja durante semanas. ¿Crees que esto cambiará el rumbo? La voz de Briggs era acero frío. Cambiamos el rumbo una cuchillada a la vez. Y si esta alianza nos da aunque sea una oportunidad más de desangrarlos, la tomaremos. Y así partieron, hacia el corazón de un imperio en llamas. La guerra estaba lejos de terminar. Lo peor estaba por venir. Pero la humanidad no se había quebrado, y Briggs se aseguraría de que nunca lo hiciera. El salto se sintió más largo esta vez. Briggs estaba sentado en la silla de mando de la lanza sombría, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra. Apenas se movió mientras la nave se deslizaba por las corrientes negras del hiperespacio. Cada momento los adentraba más en territorio Sarat. Solos, superados en número, casados. Frente a él, Vale se ajustó los guanteletes y comprobó la carga de su rifle por 10ª vez. Captó la mirada de Briggs y asintió sombríamente. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. Todos a bordo conocían los riesgos. Sin respaldo, sin rescate. Si el mensaje del Lord Sarat era una trampa, morirían lejos de casa. Pero si no lo era, si podían poner de su lado aunque fuera a una de las facciones disidentes del Imperio, entonces la Tierra podría sobrevivir a lo que se avecinaba. El punto de encuentro era un planeta errante, un gigante a la deriva, sin luz y frío, oculto en el vacío entre sistemas. Un antiguo refugio de piratas, el lugar perfecto para traiciones o alianzas desesperadas. La lanza sombría salió del hiperespacio en la oscuridad. Solo el débil pulso de cuásares distantes iluminaba la vista. Briggs se paró detrás del oficial de timón. ¿Algún contacto? Una nave.
sin escoltas, transmitiendo el código de identificación correcto. Vale exhaló. O es valiente o es estúpido. Los ojos de Briggs se entrecerraron. Oh desesperado. La nave enemiga, una elegante fragata Sarat de diseño antiguo, se acercó a una velocidad cautelosa. Sin armas activadas, sin escudos. Briggs dio la orden. Mantengan la posición. Preparen contramedidas, pero mantengan las armas frías. En la pantalla principal, apareció una figura cuando se abrió la transmisión Sarat. Alto, delgado, con piel escamosa del color del bronce deslustrado, una pesada armadura ceremonial y ojos agudos y calculadores. Soy Cares, dijo en un básico gutural, su voz densa pero clara. Vengo con la verdad. No todos nos inclinamos ante dioses locos. Briggs no perdió el tiempo. Pruébelo. Cares inclinó la cabeza. Atraquen en mi nave. Se lo mostraré. Vale gruñó. Eso huele a trampa por todas partes. La voz de Briggs era de hielo. Vamos. Minutos después, Briggs y Vale lideraron un equipo de 6 hombres a través del puente de atraque. Sin fanfarria, con armadura de combate completa y armas listas. En la fragata Sarat, encontraron a Cares esperando solo. Sin guardias, sin armas desenfundadas. Valiente, murmuró Vale en voz baja. O suicida, pensó Briggs. Cares los condujo a una sala de guerra, espartana, marcada por la batalla. El noble parecía más viejo de cerca, cansado, atormentado. Una vez sentados, no adoptó una pose ni se jactó. En su lugar, activó una consola. Hologramas llenaron el aire, despliegues de flotas, códigos de mando, esquemas de acorazado Sarat y defensas planetarias. La prueba, dijo Cares simplemente. Traigo conocimiento. A cambio, quiero asilo para mi gente. Briggs estudió los datos con una mirada fría. Eran reales, vitales. Pero la confianza era más difícil de conseguir. Está traicionando a su imperio, dijo Briggs secamente. ¿Por qué? Los ojos de Cares ardieron. Porque ya no es un imperio. Es una bestia rabiosa. Los altos señores mueren y los sacerdotes claman por una guerra sin fin. Desangrarán la galaxia y gobernarán solo sobre cenizas. No veré mi linaje terminar en tal locura. La voz de Vale era un gruñido bajo. ¿Espera que creamos que esa es su única razón? Cares se encontró con su mirada sin pestañear. Espero que crean esto. Si la Tierra cae, las próximas guerras lo consumirán todo. Los sindicatos, los Drekt, incluso los cobardes Siltari. Nadie escapará. Briggs se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere además de asilo? La respuesta de Cares fue simple. Un lugar en la mesa. Cuando el imperio caiga, no seré su cadáver. Seré su futuro. Una pausa densa llenó el aire. Entonces, Briggs asintió una vez. Trato hecho. La alianza se selló, no con ceremonia, no con juramentos, sino con miradas duras y términos aún más duros. A cambio de asilo para su facción, Cares proporcionó una descarga completa de las posiciones actuales de la flota Sarat, las jerarquías de mando y las interrupciones en las hiperrutas causadas por el colapso imperial. Aún más valioso, reveló una oportunidad inminente. La principal flota de guerra del imperio, más de 200 naves, pronto transitaría por la expansión de Kritos, un estrecho corredor de espacio navegable. Si Lanza Fantasma podía atacar allí la logística de la flota, le daría a la Tierra un tiempo crucial, quizás incluso forzaría una retirada total. Briggs regresó a la lanza sombría con la inteligencia en la mano. Su mente ya se movía 10 pasos por delante. Vale lo siguió, con voz sombría. ¿Confías en ese lagarto? No, dijo Briggs, pero confío en los datos. Abrió un canal de flota. Toda la tripulación, prepárense para un redespliegue inmediato. Nuevo objetivo, la expansión de Kritos. 3 días después, Lanza Fantasma emergió del hiperespacio en el borde de la expansión. El sector era un estrecho golfo de nubes de gas y cizalladuras gravitacionales. Terreno perfecto para una emboscada. Briggs estaba en el puente, con los ojos fijos en el remolino del vacío que tenía delante. Vale se unió a él. Los últimos datos de exploración lo confirman.
La flota principal Sarat transita en 12 horas. Naves de suministro en la vanguardia. La boca de Briggs se endureció en una línea firme. Entonces atacaremos la vanguardia. Sin piedad, sin prisioneros. Las horas se arrastraron. La tripulación se preparó en silencio. Cada hombre a bordo conocía lo que estaba en juego. Este ataque podría decidir el destino de la Tierra. Cuando la flota enemiga comenzó su aproximación, Lanza Fantasma se movió a su posición, oculta en densas cizalladuras magnéticas, con los escudos fríos y las armas preparadas. A través de los visores, formas titánicas aparecieron a la vista: acorazados Arat, portaaviones, barcazas de combustible, transportes de suministros. La voz de Vale era baja. Un entorno rico en objetivos. La orden de Briggs fue aún más fría. Mátenlos a todos. La emboscada fue perfecta. Los cañones de riel destrozaron la primera oleada de naves de suministro. Ojivas nucleares convirtieron tanqueros de combustible blindados en soles en expansión. El caos se apoderó de la flota Sarat. La lanza sombría danzaba a través de la carnicería, disparando sin descanso. Los marines lanzaron cápsulas de abordaje a las naves enemigas inutilizadas, colocando cargas y eliminando la resistencia. Pero el enemigo se adaptó rápido. Escuadrones de colmillo negro contraatacaron con una precisión feroz. Uno por uno, las naves de lanza fantasma cayeron. El destructor Revenant fue destripado por una lanza de plasma. La fragata Aullido se perdió con toda la tripulación tras una brecha en el reactor. En el puente de la lanza sombría, las alarmas gritaban. Vale informó: escudos fallando. Múltiples brechas en el casco. La voz de Briggs era firme. Terminamos la misión. En una última pasada de ataque, la lanza sombría inutilizó 3 barcazas de suministro enemigas más. Luego viró bruscamente, rozando el borde de una cizalladura gravitacional en colapso. Las explosiones llenaron la expansión. Los incendios ardían en el vacío. El avance de la flota Sarat se había roto. Su línea de suministro, destrozada. Magullada y sangrando, la lanza sombría huyó hacia la oscuridad. De lanza fantasma, solo quedaban 2 naves, pero la misión fue un éxito. La flota Sarat se retrasaría semanas, quizás más. La Tierra viviría para luchar otro día. Después, mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos, Vale se sentó junto a Briggs en el destrozado puente de mando. Vaya pelea, murmuró Vale. Briggs asintió, con voz baja. Y solo es el principio. Por ahora, la humanidad había ganado tiempo, pero la guerra estaba lejos de terminar, y Briggs sabía que las próximas batallas serían las más sangrientas hasta ahora. La lanza sombría regresó cojeando al espacio terrestre, dejando un rastro de humo y escombros. El crucero furtivo, una vez impecable, ahora llevaba las cicatrices de innumerables batallas. El blindaje del casco chamuscado, las armas dañadas, la tripulación agotada. Pero estaba viva. Estaban vivos. En la sala de guerra bajo el comando Atlas, los oficiales supervivientes se reunieron alrededor de Briggs y el general Eric mientras llegaba la última información de inteligencia. Su ataque nos compró un tiempo precioso, dijo Eric. Las reparaciones de la flota se están acelerando. Las ojivas de lanza negra están entrando en línea. Pero su tono seguía siendo sombrío. Los hemos retrasado, no detenido. Su flota principal todavía se está concentrando. Y ahora, tocó un control. Tenemos nuevos informes. Un mapa estelar floreció en el aire. Marcadores rojos parpadeaban a través de los sectores Arat. Múltiples mundos esclavos de los Arat están siendo purgados. Vale frunció el ceño. ¿Por qué? Para consolidar sus fuerzas, dijo Eric oscuramente. Para eliminar a cualquiera que pueda rebelarse. Están matando a sus propios esclavos por miles de millones. La mandíbula de Briggs se tensó. Y empujando a los que no tienen nada que perder directamente a nuestros brazos. Más tarde, en privado, Eric expuso el resto. Hay una flota de refugiados. Miles de naves a la deriva en la expansión de Orbat. Antiguos esclavos de los Arat. No tienen líder, están desesperados. Si no nos movemos rápido, serán eliminados o caerán en manos de los Arat.
Briggs lo entendió de inmediato. Aliados potenciales. Erric asintió. Y una obligación moral. No podemos dejarlos a merced de la masacre. Así, nació otra misión. La Lanza Sombría, reacondicionada apresuradamente, lideraría un convoy de naves humanitarias y militares para llegar primero a los refugiados, asegurarlos, reclutar a los que quisieran luchar y salvar a los que no pudieran. Simple en teoría, mortal en la práctica, porque las flotas de caza Sarat ya estaban en camino. Mientras el grupo de trabajo despegaba, Vale se apoyó en el mamparo junto a Briggs en la abarrotada sala de guerra. Nunca pensé que estaríamos jugando a operaciones de rescate, murmuró. La respuesta de Briggs fue baja y dura. Cada alma que salvamos es una menos para ellos. Cada luchador que ganamos es una cuchilla más en sus entrañas. La sonrisa de Vale fue sombría. Eso ya me suena más familiar. El viaje a la expansión de Orbat tomó 5 tensos días. Durante todo el trayecto, transmisiones dispersas pintaban un cuadro sombrío. Naves de refugiados a la deriva, cazadas, quemadas. Cuando la Lanza Sombría finalmente llegó a la expansión, la vista que tenían delante era sobrecogedora. Miles de naves civiles flotaban a través de la nebulosa arremolinada. Cargueros, naves mineras, transportes rotos. Sin armas, sin protección. Vale escaneó la transmisión. Cristo, esto es un matadero esperando a que empiece la fiesta. La voz de Briggs cortó el aire. No mientras respiremos. Contactaron a la flota de refugiados. Llegó una respuesta. Una voz fracturada y desesperada hablando un básico tosco. ¿Son humanos? ¿Es esto una trampa? Briggs tecleó la respuesta él mismo. Aquí el capitán Briggs de la flota de defensa humana. Estamos aquí para ayudar. Los protegeremos. Un largo silencio. Luego, creemos, rezamos. El grupo de trabajo se movió rápido, formando un perímetro defensivo, coordinándose con los líderes de refugiados supervivientes. Muchas naves estaban más allá de toda salvación, sin energía, sin soporte vital. Pero miles todavía se aferraban a la esperanza. Entre ellos, para sorpresa de Briggs, había supervivientes endurecidos, antiguas tropas de choque Sarat, esclavos liberados que habían probado la batalla. Surgieron líderes. Un sombrío sacerdote de guerra Orbat llamado Garn, un ex-incursor Drekt, Corbin, y otros. Cuando Briggs se reunió con ellos a bordo de la Lanza Sombría, habló sin rodeos. ¿Quieren libertad? Luchen por ella. Luchen con nosotros. Luchen por ustedes mismos. Los ojos de Garn ardieron. Luchamos por la venganza de los muertos. Mientras la flota de refugiados comenzaba a organizarse, llegaron los primeros exploradores enemigos. Naves de guerra Sarat, incursores rápidos sondeando en busca de debilidades. Briggs dio la orden sin dudar. Intercepten. Sin cuartel. La batalla fue rápida y brutal. La Lanza Sombría y las escoltas humanas atacaron primero, inutilizando la nave líder Sarat con disparos de cañón de riel precisos. Luego se unieron los cazas de Garn. Naves de asalto improvisadas tripuladas por esclavos vengativos. Lucharon con furia salvaje, embistiendo, abordando, destrozando al enemigo con rabia desesperada. En cuestión de horas, los incursores estaban muertos o huyendo. Vale observó los restos flotando. Vaya pelea. Esos refugiados ya no están indefensos. La voz de Briggs era firme. Necesitarán estar listos. La flota principal viene en camino. Y así era. Los exploradores lo confirmaron. Un grupo de cazas Sarat completo, 20 naves de guerra, acercándose a la expansión. La flota de refugiados no podía escapar de ellos. Tendrían que luchar. Briggs sabía lo que eso significaba. Esta será una acción de contención, le dijo a Erric a través de una comunicación segura. Los desangraremos aquí, ganaremos tiempo para la Tierra y la Alianza. La respuesta de Erric fue sombría. Entendido. Sabe lo que está en juego. En preparación, las tripulaciones humanas y de refugiados trabajaron incansablemente. Los guerreros de Garn improvisaron armas en cargueros. Los equipos técnicos humanos mejoraron los escudos.
Viejos rencores se desvanecieron mientras hombres y alienígenas se preparaban para morir juntos. Vale lo resumió mejor: están a un mal día del colapso, pero ahora mismo son nuestros. Entonces llegó el enemigo. El vacío se iluminó con los fríos fuegos de la flota Zarat, carmesí y oro, naves erizadas de lanzas de plasma. La lanza sombría lideraba la línea humana. Las naves de asalto de Garn los flanqueaban. Briggs estaba en el puente, con la mirada como el hielo. Es la hora. Sin retirada. Mantenemos esta línea. Vale sonrió salvajemente. No lo querría de otra manera. Las primeras andanadas surcaron la expansión. Ráfagas de plasma destrozaron los restos a la deriva. Las naves de refugiados se protegieron detrás de escudos improvisados. Entonces la lanza sombría abrió fuego. Proyectiles de cañón de riel atravesaron una fragata Zarat, partiéndola en dos. Los guerreros de Garn se lanzaron al ataque, con cápsulas de abordaje estrellándose contra otro crucero enemigo. El caos reinó en toda la expansión. La alianza humano-refugiada luchó como demonios, pero el enemigo era implacable. Uno por uno, las escoltas humanas cayeron. Naves de refugiados ardieron. En el puente de la lanza sombría, los informes de daños se acumulaban. Vale se limpió la sangre de un corte en la sien. No podemos aguantar para siempre. La voz de Briggs era tranquila, fría. Aguantaremos lo suficiente. Entonces, desde la oscuridad, una señal inesperada. Múltiples nuevos contactos, firma Zarat, pero no hostiles. Cares había llegado. Su facción, naves de guerra Zarat disidentes leales solo a él, se abalanzaron, con las armas disparando. Atacaron el flanco trasero del grupo de caza, sembrando el caos. Los guerreros de Garn aullaron con alegría salvaje. La marea cambió. Al final, la flota Zarat se rompió. Lo que quedaba huyó al vacío. La expansión, por ahora, estaba a salvo. Tras la batalla, Briggs se reunió con Cares cara a cara. Vino, dijo Briggs simplemente. La respuesta de Cares fue sombría. Mi palabra es mi espada. La guerra no ha terminado, pero hoy luchamos juntos. De vuelta a bordo de la lanza sombría, Vale se apoyó en el mamparo, con el agotamiento en cada línea de su cuerpo. Vaya día. Briggs esbozó una rara y sombría sonrisa. Y los que vendrán. La flota de refugiados estaba a salvo. Se habían forjado muchos nuevos aliados, pero Briggs sabía que la principal invasión Zarat todavía estaba en camino. La Tierra enfrentaría su mayor prueba, y Briggs la afrontaría de frente. 2 semanas después, la negrura del espacio fuera de la órbita de la Tierra parecía engañosamente tranquila. Pero aquellos que sabían más veían las señales, los destellos distantes de drones exploradores, las extrañas perturbaciones gravitacionales mientras naves extranjeras saltaban entre corredores ocultos, sondeando los límites del sistema. La invasión se acercaba. El general Erric estaba en la cubierta de observación reforzada del Comando Atlas, con las manos entrelazadas a la espalda. Las cicatrices en su rostro eran ahora recientes, una reliquia de la última batalla orbital, y su uniforme colgaba más pesado por las semanas de insomnio que habían seguido. Cuando Briggs entró en la sala, curtido por la batalla y con los ojos fríos como siempre, Erric no se giró. Están en movimiento, dijo Erric en voz baja. La flota principal, casi 300 naves ahora. Briggs se paró a su lado, con la mirada fija en el campo de estrellas. ¿ETA? 5 días, quizás 4 si fuerzan. Una larga pausa. ¿Y nosotros?, preguntó Briggs. Erric finalmente se giró, cansado, pero con una determinación sombría. Hemos reconstruido 46 naves. Ojivas de lanza negra cargadas en 20 de ellas. Las fuerzas de Cares han comprometido 30 naves. Los guerreros de Garn están distribuidos en nuestros flancos. Briggs asintió levemente. No era suficiente. No contra la masa pura de la maquinaria de guerra Zarat, pero tendría que serlo. Más tarde, en la cámara del Consejo de Guerra, se trazaron los planes finales. No era una estrategia convencional. No tenían los números para eso. Briggs lo expuso. Los desangraremos en oleadas. Hostigar, emboscar,
forzarlos a dividirse en grupos de batalla fragmentados. Señaló puntos clave en el mapa del sistema. Haremos que luchen por cada centímetro de espacio. Y cuando se cedan, Vale terminó la idea, les meteremos una lanza negra por la garganta. Los días siguientes fueron una tormenta de preparativos. La lanza sombría fue reacondicionada una vez más, remendada por ingenieros milagrosos y tripulaciones motivadas. Las cicatrices de batallas pasadas seguían visibles, pero la nave aún se movía como un depredador. Vale estaba con Briggs en la armería inferior, revisando armas y armaduras con precisión mecánica. ¿Crees que podremos aguantar esta vez?, preguntó Vale en voz baja. Briggs se ajustó su arma de cinto. Su voz era de hierro frío. ¿Aguantamos o arderemos con el enemigo? Entonces llegó la llamada. Flota enemiga emergiendo del hiperespacio. Múltiples vectores. Grupos de acorazados a la cabeza. La guerra por la Tierra había comenzado. En la órbita y más allá, las fuerzas humanas y aliadas se apresuraron a posicionarse. Minas furtivas armadas. Puntos de emboscada preparados. Las naves de Cares tomaron el anillo exterior. Las bandas de guerra de Garn se estacionaron en zonas de muerte en órbita alta. La lanza sombría lideraba la flotilla de ataque, una cuchilla preparada para cortar profundo cuando llegara el momento. En el puente, Briggs observaba cómo se materializaba la flota enemiga. Acorazados colosales, enjambres de cruceros, nubes de cazas. Los ojos de Vale eran agudos. Más grandes de lo que pensábamos. La mirada de Briggs no vaciló. Entonces mataremos a más de ellos. Los primeros enfrentamientos estallaron en el sistema exterior. Las naves de Cares atacaron rápido y con fuerza, luego se retiraron, desangrando la vanguardia Sarat. Luego vinieron los campos de minas. Explosivos furtivos detonando dentro de las formaciones de cruceros, sembrando confusión y fuego. Pero el enemigo seguía avanzando. Implacable, imparable. En la línea de defensa interior, comenzó la última resistencia. La lanza sombría y su flotilla entraron en combate a quemarropa. Cañones de riel gritando. Ojivas de lanza negra disparadas, devastando acorazados con ráfagas de furia al rojo vivo. Las bandas de guerra de Garn abordaron naves Sarat inutilizadas en un brutal combate cuerpo a cuerpo, destrozando a las tripulaciones enemigas con espadas y fuego. La batalla se prolongó durante horas. El espacio se llenó de escombros y llamas. En el puente de la lanza sombría, las alarmas sonaban constantemente. Los escudos parpadeaban. Se abrían y sellaban brechas en el casco. Vale se limpió la sangre de la frente. Estamos perdiendo naves demasiado rápido. La mandíbula de Briggs estaba tensa. Mantengan la presión. Cuantos más matemos aquí, menos llegarán a la Tierra. Pero entonces llegó lo peor. La nave insignia enemiga, un superacorazado como nunca antes se había visto, entró en rango orbital. Masivo más allá de toda escala, con un blindaje de aleaciones desconocidas, y bancos de armas que brillaban con una energía antinatural. Briggs lo miró fijamente. Si esa cosa golpea la Tierra, se acabó. Hizo la llamada. Todas las naves restantes, objetivo la nave insignia. Asalto total. La lanza sombría se zambulló en la vorágine, liderando la carga. Los cañones de riel golpearon el casco de la bestia. Ojivas de lanza negra impactaron, pero el monstruo seguía avanzando, con los escudos regenerándose a velocidades imposibles. Entonces, una transmisión. Un rostro apareció en el canal de comunicación de la nave insignia enemiga. Un alto señor Sarat, retorcido, medio loco. Su voz resonó en todos los canales. Gusanos humanos. No retrasan nada. Su mundo muere hoy. Briggs respondió con fuego. Todas las armas. Quemen a ese bastardo. Pero el cañón principal de la nave insignia se cargaba. Un arma capaz de cristalizar continentes. El tiempo se agotaba. Vale miró a Briggs. No lo detendremos a tiempo. El rostro de Briggs era de piedra. Entonces lo detendremos a la antigua. Abrió un canal privado con Cares. Tus naves más rápidas. Necesito una brecha. Cares no dudó. Por la Tierra. Momentos después,
Naves aliadas Sarat embistieron los flancos de la nave insignia, forzando una brecha en su casco. Briggs y un pequeño equipo de asalto, incluyendo a Vale, Garn y marines de élite, abordaron a través de la brecha. En el interior, la batalla se volvió brutal y personal. Los pasillos se tiñeron de sangre. Los defensores Sarat lucharon con desesperación salvaje. Vale abatió a 3 con una eficiencia despiadada. Garn partió a otro por la mitad con un hacha de guerra. Briggs lideraba desde el frente, cada disparo, cada estocada impulsada por pura voluntad. Su objetivo, el reactor del cañón. Lucharon cubierta por cubierta, perdiendo hombres a cada paso. Finalmente, maltrechos y sangrando, llegaron a la cámara del reactor. Con trampas explosivas, custodiada por guerreros de élite. No había tiempo para sutilezas. Briggs lideró la carga final. La batalla fue un torbellino de fuego y acero. Cuando terminó, solo unos pocos quedaban en pie. Vale se desplomó contra una consola, con sangre manando de una herida en la pierna. Briggs, con el rostro manchado de ceniza, se movió hacia los controles del núcleo. «Detónalo», graznó Vale. La voz de Briggs era fría. «Lo terminamos». Armó la sobrecarga. Una cuenta atrás de 10 minutos comenzó. Corrieron, arrastrando a los heridos, luchando a cada paso para volver a la brecha. La extracción fue un caos. Mientras la lanza sombría se abalanzaba para recogerlos, la nave insignia enemiga comenzó a estremecerse. Briggs y los supervivientes apenas lograron subir a bordo. Cuando la cuenta atrás llegó a 0, momentos después, el superacorazado explotó. Un sol artificial floreció en órbita. En la Tierra, estallaron los vítores. En toda la flota superviviente, tripulaciones maltrechas levantaron los puños en señal de desafío. La flota Sarat se rompió. Sin líder, en llamas, huyeron del sistema. La Tierra había sobrevivido. En el silencio que siguió, a bordo del maltrecho puente de la lanza sombría, Vale se reclinó, agotado más allá de las palabras. Briggs estaba en el visor, observando las estrellas. «Lo hicimos», dijo Vale en voz baja. Briggs no sonrió. «No ha terminado», dijo. «No hasta que el imperio sea cenizas». Y en las profundidades de la galaxia, la siguiente tormenta ya se estaba gestando. Las estrellas nunca habían parecido tan vacías. Tras la batalla, la órbita de la Tierra era un cementerio de metal retorcido y restos a la deriva. Cientos de naves, humanas, Sarat y aliadas por igual, flotaban ahora sin vida en la negrura. Aún ardían fuegos en la atmósfera superior, pero la Tierra vivía. Apenas. Dentro del comando Atlas, el ambiente era una mezcla de agotamiento y sombrío triunfo. Los médicos corrían por pasillos abarrotados de heridos. Los ingenieros se arrastraban sobre consolas dañadas y mamparos expuestos. Y en la sala de guerra, se reunió un nuevo consejo. Briggs, el general Eric, Vale, Cares, Garn y un puñado de comandantes maltrechos que habían sobrevivido a la masacre. Nadie se sentó. Nadie se relajó. La guerra no había terminado. Eric comenzó. «El enemigo está roto, por ahora. El alto señor que matamos era su líder más fuerte que quedaba. La flota que huyó de este sistema no volverá pronto». Cares asintió, su rostro escamoso sombrío. «Sus líneas se fracturan más cada día. Señores de la guerra luchan contra señores de la guerra. Sectores enteros se rebelan. El núcleo del imperio se pudre desde dentro». Vale se apoyó en una consola, vendado y cojeando. «Ahora es el momento de terminarlo». La mirada de Briggs era de acero. «Lo terminaremos por Riker, por los caídos, por la Tierra». El plan era audaz hasta el punto de la locura. Un ataque profundo y total al corazón del desmoronado imperio. No más defensa. No más esperas. Llevarles la lucha a ellos. Objetivo: Sarat Prime, de nuevo. El planeta había sobrevivido al primer ataque de Lanza Negra, pero estaba en caos. Escudos inutilizados, mando de la flota disperso. La oportunidad de terminar la guerra era ahora. Briggs lideraría la punta de lanza, una flota combinada de 20 naves de guerra humanas, 10 de los lealistas de Cares y una armada de cazas de Garn.
Vale estaba a su lado mientras comenzaban los preparativos. «Puede que no volvamos de esta», dijo Vale, como si nada. Briggs lo miró directamente a los ojos. «No llegamos tan lejos para detenernos ahora». La lanza sombría, reparada lo mejor posible, lideraría de nuevo la carga. Ya no era elegante. Su casco llevaba las cicatrices de cada batalla librada desde los primeros días de la guerra. Pero seguía siendo letal, y Briggs seguía siendo su capitán. 3 días después, la flota despegó. El salto a Sarat Prime fue largo y peligroso. Los agentes de Cares habían mapeado los corredores ocultos más seguros, pero nadie esperaba una entrada limpia. Tenían razón. En el momento en que la flota emergió, las alarmas gritaron. Múltiples facciones enemigas ya estaban luchando en órbita sobre Sarat Prime. Una guerra civil en pleno apogeo. Pero quedaba una flota lealista. 70 naves bajo el mando de un alto sacerdote almirante superviviente. La voz de Vale era sombría. «Vaya comité de bienvenida». La respuesta de Briggs fue aún más fría. «Los quemaremos a todos». La batalla estalló en un instante. Las naves humanas y aliadas se lanzaron directamente a la melee, explotando brechas, volviendo a las facciones unas contra otras. La lanza sombría lideró un ataque de decapitación. Cañones de riel y misiles destrozaron las naves de mando enemigas. Los cazas de Garn persiguieron a los bombarderos enemigos con una precisión salvaje. Las naves de guerra de Cares se volvieron contra su propia especie sin dudarlo, con la venganza y la supervivencia alimentando cada disparo. Pero la nave insignia enemiga, un acorazado superviviente de un alto señor, anclaba la defensa lealista. Sus escudos resistieron incluso el bombardeo más pesado. Sus lanzas de plasma destriparon 3 destructores humanos. Si no era destruida, todo el asalto fracasaría. Briggs hizo la llamada. Todas las naves, fuego concentrado. Lanza sombría en pasada de brecha. Vale se limpió la sangre de la cara. ¿Hablas en serio? La voz de Briggs era de hierro. Mortalmente en serio. La lanza sombría cargó de frente contra el acorazado. Los escudos parpadearon. El casco gimió. El fuego de respuesta rasgó el vacío, pero Briggs nunca vaciló. Timón, a 50 metros de sus escapes ventrales. Artillería, objetivo los núcleos de los escudos. A quemarropa, la lanza sombría desató su última ojiva de lanza negra. El impacto fue cataclísmico. La voluntad del alto señor se partió, con detonaciones internas reaccionando en cadena a través de su núcleo. El acorazado explotó en un resplandor de luz que convirtió la noche en día en Sarat Prime. Con su nave insignia desaparecida, las fuerzas lealistas restantes se dispersaron. La voz de Briggs resonó por toda la flota. «Preparen el asalto terrestre. Terminamos esto en la superficie». Sarat Prime era un mundo destrozado. La capital, ya marcada por el primer ataque, ahora ardía con la guerra civil. Briggs lideró el equipo de asalto personalmente, con Vale a su lado, junto con los guerreros de élite de Garn y un núcleo de marines humanos. Su objetivo, el bastión del trono, el último asiento del poder religioso y político Sarat. Si lo tomaban, el imperio caería para siempre. El aterrizaje fue brutal. Baterías antiorbitales todavía arañaban el cielo. Las naves de desembarco esquivaban el fuego antiaéreo y el plasma. Cuando el equipo de Briggs tocó tierra, el aire estaba denso de humo y sangre. Guerra urbana. Habitación por habitación, calle por calle. Vale disparó hasta que su arma se sobrecalentó, cambiando a su cuchilla cuando los pasillos se volvieron demasiado estrechos. Garn luchó como un berserker, su grito de guerra resonando a través de las ruinas en llamas. Briggs se movió con una precisión letal, cada paso impulsándolo hacia el núcleo del bastión. Finalmente, después de horas de combate agotador, irrumpieron en el santuario interior. Una última defensa esperaba. Sacerdotes fanáticos y guardias de última resistencia. Briggs no dudó. Lideró la carga final, acabando con ellos con una eficiencia despiadada. En el corazón del bastión, encontraron al último alto sacerdote superviviente. Una cosa marchita envuelta en túnicas ensangrentadas. Su voz temblaba de odio. «No nos desharán.
El arma de Briggs habló primero. Un solo disparo limpio. El sacerdote se derrumbó. Cayó el silencio. Entonces Vale, tosiendo a través del humo, miró a Briggs. ¿Ya está? Briggs enfundó su arma. Ahora sí. Afuera, la maltrecha flota vitoreó. Por todo Sarat Prime, las últimas fuerzas lealistas se rindieron o huyeron. El imperio, una vez el amo indiscutible de la galaxia, estaba muerto. 2 semanas después, de vuelta en la Tierra, una flota maltrecha pero victoriosa regresó. En una solemne ceremonia en el Comando Atlas, Briggs se paró ante los soldados, marines y aliados reunidos. Sin grandes discursos, solo la verdad. Nos mantuvimos firmes cuando otros huyeron. Luchamos cuando las estrellas ardían. Y hoy, recordamos a los caídos. La guerra estaba ganada. Pero para Briggs, Vale y los que sobrevivieron, la paz siempre parecería temporal. Porque en la negrura más allá de las estrellas, siempre había otro enemigo. Y la humanidad estaría lista. Por Riker, por la tierra, por los caídos.